Hello my friends, nice to meet you. My name is Jaime Alvarez Alvarez. I am from Girardot City, Cundinamarca for the world. I will try to teach step by step. How to use the ing. Amigos, mi nombre es Jaime Álvarez, soy de Girardot, Cundinamarca, Colombia. Intento mediante este tutorial poder explicar paso a paso cómo se debe usar el ing en inglés. El ing, esa partícula en inglés, significa el gerundio. Los verbos tienen esa terminación: ando, endo, barrer, barriendo, caminar, caminando. Ando, endo, esa es la terminación. Entonces hay unas reglas en la estructura gramatical. Ese ing se tiene que anteponer al verbo, pero hay unas reglas específicas. Entonces la primera regla es cuando el verbo termina en e. ¿Qué hay que hacer? Por ejemplo, yo tengo el verbo love. Eso significa amar. Cuando el verbo termina en e, entonces se debe cambiar. Se borra la E y se agrega el ing. O sea que esto se convierte, cuando aplique el participio del gerundio, esto va a quedar en loving. Sería así. Entonces eso significa amar, amando, aplicándolo ahí. Digamos, live. Live significa vivir. Estamos dando la primera regla gramatical cuando el verbo termina en e. Live significa vivir, pero como termina en e el verbo, para colocarlo el ing para el gerundio, entonces se suprime la e y se le agrega el ing. Entonces quedaría living. Entonces eso significa vivir, viviendo. Vivir, viviendo. Esa es la primera regla gramatical. Cuando el verbo termina en e, entonces se suprime la e y se le agrega el ing. Vamos a ver otra regla, otra estructura, porque son varias reglas para poder aplicarlo. Entonces ahora vamos en la estructura cuando tenemos verbos en una sola sílaba. Cuando los verbos están en una sola sílaba, por ejemplo, vamos con el verbo run. El verbo run, eso significa correr, correr. Y este verbo está dado en una sola sílaba, ¿verdad? Entonces, la estructura dice que cuando tenemos verbos de una sola sílaba y el verbo termina en consonante, pero está precedido de una vocal, se debe duplicar la consonante y ahí sí se le agrega el ing. Entonces esto quedaría así. Aplica este principio acá porque es monosílaba, ¿no? Tiene una sola sílaba y termina en vocal, pero está precedido termina en consonante, pero está precedido de una vocal. Entonces dice la regla gramatical, la estructura dice que se duplica la consonante. Entonces quedaría running. Running. Eso significa correr, corriendo. Vamos con otro ejemplo de otro verbo que termine así. Win. Win. Eso significa ganar. Ese verbo significa ganar. Cumple porque tiene una sola sílaba, termina en consonante y está precedido de una vocal. Entonces cumple la propiedad. Entonces aquí, ¿qué se tiene que hacer? Se duplica la consonante. Entonces quedaría winning. Ganar, ganando. Y ahí esa es la otra regla gramatical. Entonces ahora vamos con otra regla. Ahora vamos con la regla cuando el verbo termina en ie. Termina en ie. Por ejemplo yo digo lie. Lie. Eso significa mentir. Mentir.
Cuando el verbo termina en E, pero está precedido de una I, una vocal, entonces cuando termina en IE, entonces se tiene que hacer lo siguiente: se suprime el IE y se le agrega, perdónenme que aquí no borré bien, acá, aquí no borré bien, entonces se le agrega al verbo, se quita la EI y se le agrega la Y, entonces quedaría la I y se le agrega el ING, lying, lying, lying. Eso significa mentir, mintiendo. Voy con otro ejemplo. Die. Eso significa morir. Entonces ahora acá vamos a aplicar la propiedad, la regla. Como termina en EI, entonces se suprime el EI, se escribe la Y y se le agrega el ING. Dying. Dying. Y ahí tenemos la tercera regla gramatical. Ahora vamos con otra regla gramatical, con otra estructura. Ahora vamos a decir que cuando termina, cuando el verbo está precedido termina en consonante, pero está precedido de dos vocales. Vamos ahora con los verbos cuando son de dos o de una. Bueno, de dos, pongámoslo. Por ejemplo, speak. Speak. Eso significa hablar. Hablar. Fíjense que para este caso termina en una consonante, pero está precedido de dos vocales. En este caso no se debe duplicar. No se debe duplicar la consonante. Se le agrega sencillamente el ING. En este caso. Se le agrega el ING. Entonces quedaría así: speaking. Speaking. Hablar, hablando. Hablar, hablando. Y ahí se está aplicando la propiedad. Por ejemplo, con otro. Por ejemplo, yo digo read. Eso significa leer. En este caso, termina en consonante, pero está precedido de dos vocales. En este caso no se duplica la consonante, sino que se le agrega directo el ING. Entonces quedaría como reading. Reading. Leer, leyendo. Ahora vamos con otra regla, con otra propiedad. Con otra regla. Entonces tenemos ahora otra estructura. Cuando se tienen dos consonantes, perdón, dos sílabas. Vamos con el verbo cuando está así. Forget. En este caso, la regla, la propiedad dice que consta de dos sílabas. Forget. Forget. Esa es otra propiedad. ¿Termina en qué? Termina en consonante, pero está precedido de una vocal. Está precedido de una vocal. Debo tener en cuenta lo siguiente: si el acento está en la última sílaba, si el acento está acá, si el acento está ahí, ¿qué se debe hacer? Cuando el acento está ahí, se duplica la consonante. Ahí, en ese caso, se duplica la consonante porque el acento está ahí. Forget, eso significa olvidar. Entonces, cuando lo vaya a aplicar el gerundio, entonces diría forgetting. Se duplica la consonante y se le agrega el ING. Forgetting. Olvidar, olvidando. En este caso termina en consonante, pero tiene dos sílabas y el acento está acá. Entonces eso sucede ahí. Cuando el acento está acá en la primera parte, no se duplica la consonante. Por ejemplo, vamos con otro. Ahora tenemos come. Eso significa venir. ¿En qué termina acá? Termina en E. Dice que cuando termina en E, se suprime la E, pero se le agrega el ING. En este caso,
En este caso se duplica la raíz, se suprime y quedaría así, quedaría coming. Venir, viniendo. Ahí se duplica también. Bueno, ahora tenemos otro caso, otra regla, otra propiedad. Cuando termina en dos consonantes. Cuando termina en dos consonantes. Por ejemplo, tenemos work. Eso significa trabajar. Ahí el verbo termina en dos consonantes. En este caso no se duplica nada. Simplemente se le agrega el ing. Entonces aquí quedaría working. Entonces estaremos diciendo trabajar, working, trabajando. ¿Por qué? Porque el verbo termina en dos consonantes. Por ejemplo, tenemos cuando termina en, por ejemplo, wash. Eso significa lavar. Entonces aquí sencillamente se le agrega el ing, washing. ¿Por qué? Porque termina en dos consonantes. Hay que tener en cuenta esas propiedades para no cometer errores. Y tenemos otra propiedad, otra regla gramatical, que es cuando termina el verbo en y. Cuando termina en y, se le agrega el ing. Cuando termina en y, se le agrega el ing. Por ejemplo, tenemos study. Eso significa estudiar. Entonces, aquí sencillamente se le agrega el ing. Study. Studying. Estudiar, estudiando. Try. Intentar. Trying. Intentando. Y más o menos a grandes rasgos esas son algunas de las propiedades, de las características o de las reglas que debemos tener en cuenta para usar el ing, que es el gerundio, la terminación ando, endo. Friends with pleasure, subscribe to my blog and I like my video. Bueno amigos, con muchísimo gusto para servirles. Suscríbete a mi canal en YouTube y dale like a mi video. See you later.